Mujer Apache cayó en una trampa. El ranchero que debía matarla terminó siendo su esposo. El sol comenzaba a despuntar sobre las vastas llanuras del suroeste, tiñendo de naranja y dorado cada arbusto y roca que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. En ese paisaje árido y salvaje, donde el viento contaba historias antiguas y los ríos corrían tranquilos entre los cañones, vivía una joven mujer apache llamada Nayeli. Desde pequeña había aprendido a moverse con sigilo por la naturaleza, a observar los movimientos de los animales y a leer las señales que dejaban el viento y la tierra. Sus días transcurrían entre ayudar a su familia, aprender sobre hierbas y medicinas, y explorar los senderos secretos que solo ella parecía conocer. Nayeli no era como las demás jóvenes de su edad. Tenía una curiosidad insaciable y una fuerza que no se notaba a simple vista, pero que la hacía destacar. Sus ojos, oscuros y profundos, reflejaban inteligencia y determinación. La gente de su tribu la respetaba, no solo por su habilidad para sobrevivir en la naturaleza, sino también por su carácter firme y su capacidad para tomar decisiones rápidas. En un mundo lleno de peligros, esas cualidades eran vitales. Alrededor de ella, la vida no siempre era tranquila. Los conflictos con los colonos y rancheros eran constantes. Algunos querían apropiarse de las tierras de su tribu, otros deseaban cazar o capturar a miembros de su comunidad. La desconfianza era parte de la rutina diaria. Nayeli había aprendido a desconfiar de extraños y a protegerse, pero también a observar con cuidado antes de juzgar. Sabía que no todos eran enemigos, aunque la mayoría de las veces parecía que el mundo estaba lleno de amenazas. Una mañana, mientras recolectaba hierbas cerca de un río, Nayeli notó algo extraño. Huellas en la arena que no pertenecían a ningún animal que conociera. Huellas de botas, profundas y firmes, que avanzaban con determinación. Su instinto le dijo que debía estar alerta. Se escondió entre los arbustos, respirando despacio, observando cómo las sombras de los hombres se movían lentamente entre los árboles. Nunca había visto a esos hombres antes, y sentía que algo en su presencia no era natural. El líder de esos hombres era un ranchero, conocido entre su grupo como un hombre metódico y determinado. Su misión era clara, atrapar a ciertos miembros de la tribu apache que consideraban problemáticos, y Nayeli estaba entre ellos por su habilidad para escapar y moverse sin ser detectada. Para él, esta era una misión como cualquier otra, pero pronto descubriría que Nayeli no era una joven cualquiera. Ella, por su parte, sentía una mezcla de miedo y curiosidad. No era la primera vez que veía a hombres extraños rondando cerca de su territorio, pero algo en la manera en que este grupo se movía le decía que eran diferentes, que no cometerían errores ni mostrarían compasión. Su corazón latía rápido, pero no con pánico, sino con alerta. Cada paso que daba estaba calculado, cada movimiento medido. Sabía que debía protegerse y también proteger a su familia. Mientras se ocultaba, recordaba las enseñanzas de su madre. Observa antes de actuar, le decía, y no subestimes nunca al que parece débil. Esa frase resonaba en su mente mientras evaluaba la situación. La vida en las llanuras no permitía errores, y cada decisión podía ser la diferencia entre sobrevivir y caer en una trampa. Nayeli estaba preparada para cualquier cosa, pero también sabía que la precaución era su mejor aliada. Los días que siguieron fueron una mezcla de rutina y tensión. Nayeli continuaba con sus tareas diarias, recolectar agua, vigilar el territorio, aprender sobre plantas medicinales y practicar con su arco. Pero también estaba consciente de los hombres que habían aparecido, moviéndose silenciosamente en el horizonte, observando, esperando. Cada sombra que se movía entre los arbustos, cada ruido extraño en la noche, era motivo de alerta. Ella aprendió a dormir con un ojo abierto, a escuchar los susurros del viento y a sentir la tierra bajo sus pies, porque sabía que el peligro podía aparecer en cualquier momento. A pesar de la tensión, Nayeli no perdió su espíritu. Le encantaba la sensación de libertad que le ofrecía la naturaleza, la manera en que podía correr por los senderos secretos sin ser vista, y como el canto de los pájaros y el murmullo del río le daban compañía.
Era consciente de que su vida estaba llena de desafíos, pero también sabía que tenía habilidades únicas para enfrentarlos. Esa confianza, mezclada con prudencia, la hacía fuerte. Un día, mientras practicaba con su arco cerca del río, vio algo que cambió su percepción de lo que estaba ocurriendo. Un hombre estaba observando desde lejos, sin esconderse completamente, pero tampoco acercándose. Sus movimientos eran cautelosos, casi estudiando la manera en que ella se movía. Nayeli sintió curiosidad, pero también alerta. No sabía quién era ni qué buscaba, y esa incertidumbre aumentaba la tensión. No podía dejar de preguntarse si él era parte de la misión de capturarla o si tenía otros motivos. Así comenzó el juego silencioso entre ella y el desconocido. Cada encuentro casual cerca del río o en los senderos del bosque estaba cargado de tensión y misterio. Nayeli sabía que debía mantenerse alerta, y el hombre, por su parte, empezaba a sentir algo que no esperaba, respeto por la habilidad y el valor de la joven mujer que debía atrapar. Aunque ninguno de los dos lo entendía completamente en ese momento, algo comenzaba a cambiar en sus vidas, aunque aún no podían imaginar cómo evolucionaría la situación. Los días pasaban y la presencia del hombre desconocido se volvía más frecuente, aunque siempre sutil. Nayeli lo veía a la distancia, observándola desde detrás de los arbustos o desde las colinas cercanas, pero nunca acercándose de manera directa. Cada vez que lo detectaba, su corazón se aceleraba, no por miedo, sino por la intriga de comprender qué intención tenía aquel hombre que parecía tan cauteloso. Ella se movía con sigilo, usando su conocimiento del terreno para mantener la distancia y asegurarse de que no la atrapara desprevenida. El hombre, por su parte, no podía dejar de admirar la habilidad de Nayeli. Observaba cómo ella recolectaba hierbas sin hacer ruido, cómo cruzaba el río con pasos ligeros y cómo mantenía la atención constante sobre el entorno, incluso cuando parecía relajada. Su misión era clara, debía capturarla. Sin embargo, la determinación y la destreza de la joven le hacían cuestionar la manera en que debía actuar. Cada movimiento de ella parecía inteligente, calculado, y él no podía evitar sentir respeto por su astucia. Una mañana, Nayeli decidió adentrarse más lejos de lo habitual, siguiendo un sendero que conocía desde niña. El sol apenas tocaba las copas de los árboles y el aire estaba fresco, lleno del aroma de la tierra húmeda y de las flores silvestres que crecían cerca del río. Su intuición le decía que debía estar alerta, pero también sentía que necesitaba investigar por sí misma. Mientras caminaba, notó nuevamente las huellas de botas, frescas esta vez, marcadas en la arena húmeda cerca de la orilla del río. No había duda, el hombre estaba cerca. En lugar de huir, Nayeli decidió observarlo desde su escondite. Entre los arbustos, podía ver que él no estaba solo, llevaba consigo algunas herramientas y provisiones, como si se preparara para esperar, para atrapar a alguien que se moviera con cuidado. Pero no mostraba signos de violencia inmediata, parecía más un vigilante paciente que un atacante. Nayeli sintió una mezcla de cautela y curiosidad. ¿Quién es realmente?, se preguntó. ¿Qué busca exactamente? El hombre, al notar que la joven se había detenido y lo observaba, también se quedó quieto, evaluando cada movimiento. Podía ver que ella no era ingenua, su mirada era clara y segura, y cada acción estaba llena de intención. Aquello lo sorprendió, porque esperaba encontrar miedo o duda, y en cambio hallaba determinación y tranquilidad. Por primera vez, se dio cuenta de que no se enfrentaba a alguien común, sino a alguien que podía igualarlo en inteligencia y astucia. Decidió acercarse lentamente, con pasos medidos, sin hacer ruido que pudiera alertarla demasiado pronto. Nayeli, al percibir un leve movimiento detrás de los árboles, se preparó para moverse, pero también para observarlo con atención. Sus sentidos estaban en alerta máxima, cada sonido del bosque, cada crujido de rama o hoja, le daba información sobre la presencia del hombre. No era la primera vez que se movía entre extraños, pero sentía que este encuentro podría ser diferente. Al encontrarse más cerca, el hombre habló en voz baja, cuidando que su tono no asustara a la joven. No busco hacerte daño,
dijo, solo quiero hablar. Nayeli lo miró con desconfianza. No estaba acostumbrada a que alguien hablara con tanta calma en medio de la tensión. Su instinto le decía que debía mantener distancia, pero también había algo en su voz que parecía sincero, que no buscaba provocar miedo. Aún así, no bajó la guardia. Durante varios minutos, se observaron mutuamente en silencio. Cada gesto, cada mirada, estaba cargado de significado. Nayeli podía notar que él evaluaba sus movimientos, su postura, su actitud, como si estuviera aprendiendo de ella. Ella, a su vez, no podía evitar fijarse en la manera en que se movía, en cómo parecía calcular cada paso con precisión. Sin palabras, ambos comenzaron un juego silencioso, medir la confianza del otro, descubrir hasta dónde podía acercarse sin romper la barrera de desconfianza. Finalmente, el hombre decidió mostrar un gesto de buena voluntad. Se inclinó ligeramente y extendió la mano, pero no en señal de ataque, sino como un intento de comunicación. Nayeli, aún desconfiada, no la tomó, pero tampoco se alejó. Era un momento de tensión y curiosidad simultáneas, ninguno quería ceder demasiado, pero tampoco podían ignorar la necesidad de entender al otro. A medida que pasaban los días, los encuentros se volvieron más frecuentes, siempre manteniendo distancia, siempre con cuidado. Cada vez que se veían, Nayeli aprendía algo nuevo sobre él, su paciencia, su habilidad para moverse sin hacer ruido, su respeto por el entorno. El hombre, por su parte, aprendía sobre ella, su astucia, su observación constante, su inteligencia. Sin darse cuenta, ambos comenzaban a establecer una conexión basada en respeto mutuo y fascinación. Una tarde, mientras el sol caía y el cielo se llenaba de tonos rosados y dorados, el hombre decidió colocar una trampa, no violenta, sino una forma de aislarla sin hacerle daño. Preparó un pequeño lazo en un sendero donde sabía que Nayeli pasaría, un método para detenerla y hablar cara a cara sin que pudiera escapar. La intención era capturarla para cumplir su misión, pero también para comprenderla mejor. No quería hacerle daño, pero necesitaba que ella se detuviera. Nayeli, siguiendo su rutina, llegó al sendero y notó algo extraño, pequeñas marcas en la tierra, un patrón que no coincidía con las huellas normales del bosque. Su intuición le dijo que algo estaba preparado, y aunque no veía peligro inmediato, decidió acercarse con cuidado, observando cada detalle. Sus sentidos, entrenados desde niña, detectaron la trampa antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, en lugar de huir, se acercó lentamente, evaluando la situación. El hombre apareció detrás de un árbol, sin mostrar agresión, solo esperando a que ella reaccionara. La tensión del momento era palpable, pero ambos entendían que no podían actuar precipitadamente. Nayeli levantó las manos ligeramente, no en señal de rendición, sino para indicar que estaba atenta. Él, reconociendo su inteligencia, decidió no usar la trampa de inmediato, sino hablar. No quiero lastimarte, dijo con sinceridad. Solo quiero que escuches lo que tengo que decir. Durante horas, permanecieron en ese juego silencioso de palabras y miradas. Nayeli evaluaba cada gesto, cada palabra, tratando de descubrir sus intenciones reales. El hombre, por su parte, mostraba paciencia y respeto, intentando ganarse su confianza sin forzarla. La conexión entre ellos crecía lentamente, basada en la observación, el respeto y una curiosidad mutua que ninguno había esperado. Aquel primer contacto cambió todo. Nayeli comprendió que no todos los hombres que venían de fuera eran iguales, que algunos podían sorprender con su forma de actuar y pensar. Y el hombre descubrió que la joven que debía capturar no era un objetivo común, sino alguien digno de admiración y comprensión. La tensión del inicio se transformaba en una especie de respeto silencioso, una danza de inteligencia y cautela que ambos empezaban a disfrutar de manera inesperada. Así, lo que comenzó como una misión, como una trampa preparada para capturarla, empezó a transformarse en un juego de entendimiento y descubrimiento. Nayeli no bajaba la guardia, pero tampoco rechazaba la oportunidad de aprender sobre aquel hombre.
Y él, aunque estaba obligado a cumplir órdenes, comenzó a cuestionar lo que significaba realmente su misión y la manera en que podía interactuar con alguien tan excepcional como ella. El sol estaba alto en el cielo cuando Nayeli decidió volver por el sendero del río que conocía tan bien. Su intuición, siempre aguda, le decía que algo estaba fuera de lo normal, pero también confiaba en su habilidad para manejar cualquier situación. Aquel día, el aire olía a tierra húmeda y a hojas recién caídas, y los sonidos del bosque eran más claros que nunca, el canto de los pájaros, el murmullo del agua y el crujido de las ramas bajo sus pies. Todo parecía normal, pero la calma del lugar era engañosa. El hombre, que había preparado cuidadosamente la trampa unos días antes, estaba listo. Esta vez no se trataba solo de un lazo en el sendero, sino de una serie de pequeñas marcas y obstáculos diseñados para llamar la atención de Nayeli y guiarla hacia un punto específico donde podían encontrarse sin que ella se sintiera amenazada. Su intención no era dañarla, sino hacer que se detuviera lo suficiente para hablar y entenderla mejor. Lo que él no esperaba era cómo ella reaccionaría ante esta situación. Nayeli avanzaba con cautela, observando cada detalle del terreno. Había aprendido a leer los pequeños cambios en la naturaleza, una hoja fuera de lugar, una piedra movida, una huella diferente. Todo le indicaba que alguien había pasado por allí recientemente. Sus sentidos estaban alerta, y aunque sentía cierta curiosidad, también sabía que debía estar preparada para cualquier cosa. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, latía de expectativa y concentración. A medida que se acercaba al punto donde la trampa había sido preparada, el hombre apareció suavemente desde detrás de un árbol. Esta vez no había distancia ni escondites, ambos se encontraban a poca distancia, y el silencio que los rodeaba era pesado pero cargado de significado. Nayeli no retrocedió. En lugar de eso, se quedó observándolo, analizando su postura, su expresión, intentando descifrar sus intenciones. Él, por su parte, no hizo ningún movimiento brusco. Su voz, baja y calmada, rompió el silencio. Sé que sabes que estoy aquí. No quiero hacerte daño. El contacto visual fue inmediato y profundo. Nayeli pudo ver algo inesperado en los ojos del hombre, respeto, sinceridad, una calma que contrastaba con la tensión que había sentido en los días anteriores. Aquello la desconcertó un poco. No estaba acostumbrada a que alguien reconociera su inteligencia y su habilidad, y mucho menos a que lo hiciera sin intentar aprovecharse de ella. Por primera vez, un extraño no parecía un enemigo. El hombre avanzó un paso, lentamente, sin amenazas ni gestos bruscos. Nayeli permaneció firme, lista para moverse si era necesario, pero también curiosa. Durante aquel encuentro, algo cambió en el aire. La tensión inicial de desconfianza empezó a transformarse en una especie de respeto silencioso. Ninguno hablaba mucho, pero cada gesto, cada mirada, decía algo importante. Era como si estuvieran comunicándose sin palabras, con la certeza de que ambos podían entenderse si prestaban atención. Finalmente, él se sentó en una roca cercana, mostrando que no pretendía forzarla a nada. Nayeli, después de unos segundos de análisis, decidió hacer lo mismo, manteniendo distancia pero sin moverse de su lugar. El simple acto de sentarse uno frente al otro creó una atmósfera de confianza incipiente. La trampa que había sido preparada no era para atraparla violentamente, sino para crear un espacio seguro donde ambos pudieran interactuar, y funcionó de manera inesperada. Pasaron varios minutos en silencio, observando el paisaje y escuchando el río correr. El hombre comenzó a hablar, describiendo cómo había llegado a esa región, sus tareas y responsabilidades, sin mencionar detalles que pudieran parecer amenazantes. Nayeli lo escuchaba con atención, analizando cada palabra, notando la sinceridad en su voz y en sus gestos. Por primera vez, se permitió la posibilidad de que no todos los hombres externos a su tribu fueran peligrosos. A medida que hablaban, la conversación se volvió más personal.
Ella compartió fragmentos de su vida, cómo aprendió a moverse por el bosque, la importancia de su familia y lo que significaba para ella proteger su hogar. Él escuchaba sin interrumpir, aprendiendo sobre un mundo que no conocía realmente, lleno de reglas, tradiciones y valor. Cada historia que Nayeli contaba era un hilo que los conectaba, y cada escucha atenta del hombre reforzaba el respeto mutuo. En algún momento, el hombre hizo una pregunta que sorprendió a Nayeli: ¿por qué eres tan valiente? Ella se quedó en silencio por un momento, evaluando la pregunta y al hombre que la hacía. Luego respondió con sinceridad: no es cuestión de valentía. Es cuestión de entender lo que está a mi alrededor, de proteger lo que es mío y de no subestimar nunca al que parece débil. Su respuesta no era solo para él, sino también un reflejo de cómo había aprendido a vivir en un mundo lleno de desafíos. El hombre asintió, comprendiendo algo importante: Nayeli no era solo hábil físicamente, sino que tenía una inteligencia profunda, capaz de analizar situaciones complejas y tomar decisiones rápidas. Aquello lo impresionó y cambió por completo la manera en que veía su misión. Su deber de capturarla ahora se veía en conflicto con su admiración por ella, y un sentimiento nuevo empezó a surgir: curiosidad mezclada con respeto y, de manera inesperada, una especie de afecto silencioso. Mientras el sol comenzaba a bajar, la luz dorada iluminando la escena, Nayeli y el hombre se dieron cuenta de que habían pasado horas conversando sin darse cuenta. No hubo amenazas, no hubo violencia, solo un entendimiento silencioso y una conexión basada en la observación y la sinceridad. La trampa había funcionado, pero de una manera diferente a la esperada. En lugar de atraparla, permitió que ambos exploraran la posibilidad de comprenderse y confiar el uno en el otro. A partir de ese momento, la dinámica entre ellos cambió. Cada encuentro posterior no era una simple vigilancia, sino un intercambio de conocimientos, respeto y curiosidad. Nayeli aprendía sobre las costumbres y el pensamiento del hombre, y él aprendía sobre la vida de la tribu y la habilidad de la joven para sobrevivir en un entorno hostil. Ambos descubrían un mundo nuevo a través de los ojos del otro. La tensión inicial, que había sido la base de su relación, empezó a transformarse en algo más complejo y profundo. Cada mirada, cada gesto, cada palabra cuidadosamente elegida se convirtió en un puente entre dos mundos que, hasta entonces, parecían irreconciliables. La joven apache y el hombre ranchero empezaron a ver más allá de sus roles iniciales: ella, como objetivo de captura; él, como intruso en su territorio. En cambio, empezaron a ver a la persona detrás de cada rol, y eso cambiaría sus vidas para siempre. Esa tarde, mientras la brisa acariciaba sus rostros y el río cantaba suavemente, ambos comprendieron que la trampa inicial había servido para algo inesperado: crear un espacio de encuentro seguro, donde la curiosidad y la comprensión reemplazaban la tensión y el miedo. El respeto mutuo se había establecido de manera silenciosa pero firme, y algo más comenzaba a surgir: la posibilidad de una relación basada en confianza, aprendizaje y reconocimiento del valor del otro. Nayeli se levantó primero, manteniendo la distancia, pero con una nueva sensación de seguridad. El hombre la siguió con la mirada, reconociendo que había ganado algo más valioso que una captura: la oportunidad de conocer a alguien extraordinario y aprender de su mundo. Ambos se retiraron por caminos separados, pero con la promesa implícita de encontrarse nuevamente, de continuar ese intercambio que había comenzado gracias a la trampa que, paradójicamente, los había unido en lugar de separarlos. Aquel día marcó un punto de quiebre. Lo que comenzó como un intento de capturarla se convirtió en la semilla de una relación que crecía lentamente, basada en la observación, la paciencia y la comprensión. Nayeli descubrió que no todos los extraños eran enemigos, y el hombre comprendió que la misión que debía cumplir podía transformarse en algo mucho más significativo: conocer a alguien digno de respeto, admiración y, quizás, de afecto. Después de aquel primer encuentro cercano, Nayeli no pudo dejar de pensar en el hombre del bosque. Su rostro, su voz calmada y su manera de observarla sin juicio se repetían en su mente una y otra vez. La joven apache sentía una mezcla de curiosidad y cautela. Sabía que debía mantener su distancia,
Después de todo, él seguía siendo un extraño, alguien que había entrado en su mundo con un propósito incierto. Pero también sentía una chispa de confianza, algo que no esperaba experimentar con alguien de fuera de su tribu. El hombre, por su parte, también estaba marcado por aquel encuentro. Sus días ya no eran solo de vigilancia y deber, ahora incluían pensamientos sobre la joven que había demostrado inteligencia, valentía y una paciencia que él no había encontrado antes en nadie. Comenzó a preguntarse si su misión tenía un propósito más allá de la obligación de cumplir órdenes. Nayeli, sin proponérselo, había cambiado la manera en que él veía todo, el mundo, su trabajo y a las personas. Al día siguiente, el hombre volvió a acercarse al sendero, esta vez con cuidado de no alarmarla. Había preparado un espacio seguro, con piedras y ramas que indicaban un lugar para detenerse sin que ella se sintiera atrapada. Nayeli apareció por el camino, tal como lo había predicho. Su instinto le dijo que algo había cambiado, ya no sentía la tensión del peligro inmediato, sino la expectativa de lo desconocido. Al verse, ambos se reconocieron en silencio, el juego de observación continuaba, pero ahora con un entendimiento tácito. El primer intercambio de palabras fue simple, casi tímido. Él le comentó sobre la claridad del día y la belleza del río, mientras ella escuchaba con atención. Nayeli comenzó a notar pequeños gestos de consideración, como él movía suavemente las ramas para no golpearla al pasar, como evitaba acercarse demasiado y como hablaba con calma y respeto. Eran detalles que no pasaban desapercibidos, y poco a poco fueron construyendo una sensación de confianza entre los dos. Durante los días siguientes, los encuentros se volvieron más frecuentes. Nayeli exploraba su territorio, y él la seguía de manera discreta, siempre manteniendo distancia y evitando cualquier acción que pudiera parecer amenazante. Cada encuentro era una oportunidad para aprender sobre el otro. El hombre empezó a compartir historias de su vida, cómo había llegado a esa región y qué significaba su trabajo, sin revelar información que pudiera ponerla en riesgo. Nayeli escuchaba con atención y, a veces, se animaba a compartir historias de su tribu, de su familia y de las enseñanzas que había recibido desde niña. A medida que compartían sus historias, se dio cuenta de algo sorprendente, aunque venían de mundos diferentes, tenían valores similares. Ambos valoraban la honestidad, la inteligencia y el respeto por la vida. Esa comprensión mutua los unió de manera inesperada. Los silencios ya no eran incómodos, sino momentos de reflexión y apreciación. Cada conversación, por pequeña que fuera, los acercaba un poco más, construyendo un puente entre dos mundos que parecían irreconciliables. Un día, Nayeli decidió llevar al hombre a un lugar especial, un claro secreto en medio del bosque, rodeado de flores silvestres y con una pequeña cascada que caía suavemente sobre las piedras. Era un lugar que solo ella conocía, un refugio donde podía sentirse completamente segura. Al llegar, él se sorprendió por la belleza del sitio y por la confianza que ella le había otorgado al invitarlo. Nayeli no decía mucho, simplemente lo observaba mientras él miraba el entorno, y ambos compartían un momento de calma y conexión. Durante ese encuentro, comenzaron a hablar de sueños y aspiraciones. Nayeli contó cómo quería proteger su tierra y a su familia, y cómo soñaba con un futuro donde su tribu pudiera vivir en paz, sin miedo. El hombre, escuchándola, comprendió que su misión inicial de captura se veía cada vez más distante de lo que realmente importaba, conocerla, entenderla y respetarla. A medida que hablaban, ambos sentían que sus mundos se mezclaban de manera natural, sin forzar nada, pero con una creciente sensación de cercanía. La relación evolucionó lentamente. El respeto se convirtió en confianza, y la curiosidad en afecto silencioso. Cada encuentro les daba la oportunidad de conocer más sobre el otro, de compartir risas, historias y observaciones del entorno. Nayeli aprendía sobre el mundo exterior, más allá de su tribu, mientras él aprendía a ver la vida desde su perspectiva, con respeto por la naturaleza, la familia y las tradiciones. Aquella comprensión mutua los unía de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Sin embargo, no todo era fácil.
Ambos eran conscientes de la realidad que los rodeaba. Él tenía responsabilidades y órdenes que cumplir, y Nayeli debía proteger a su tribu y su territorio. Cada decisión debía ser tomada con cuidado, sin apresurarse ni cometer errores. Esta conciencia mantenía la relación en un delicado equilibrio, se acercaban, pero siempre con respeto a los límites, siempre con atención a lo que estaba en juego. A medida que pasaban las semanas, los encuentros se volvieron una parte esencial de sus vidas. Nayeli esperaba esos momentos con emoción, pero también con prudencia. El hombre llegaba con respeto y paciencia, entendiendo que la confianza no podía ser forzada. Cada conversación, cada mirada y cada gesto construían una relación sólida basada en la observación, la empatía y la admiración mutua. Un día, durante uno de esos encuentros, Nayeli compartió una enseñanza que le había dado su madre: el respeto y la paciencia siempre llevan más lejos que la fuerza. El hombre escuchó atentamente y asintió, comprendiendo que la joven no solo era hábil físicamente, sino que también poseía una sabiduría que iba más allá de su edad. Aquella lección se convirtió en un principio que ambos empezaron a aplicar en su relación: respetar los tiempos del otro y valorar cada momento compartido. A través de estos encuentros, se construyó un vínculo que no dependía de palabras grandiosas, sino de pequeños actos de consideración, de la sinceridad en la mirada y de la paciencia. Nayeli enseñó al hombre a moverse con sigilo y a observar el entorno con atención, mientras él compartía historias de lugares lejanos y formas de resolver problemas que ella no conocía. Ambos aprendían, crecían y se influían de manera positiva, creando una conexión auténtica que se fortalecía con cada encuentro. Con el tiempo, la relación dejó de ser solo un juego de curiosidad y se convirtió en algo más profundo, una alianza basada en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Nayeli ya no veía al hombre solo como un extraño que debía evitar, y él ya no lo veía solo como alguien que debía capturar. Comenzaban a ver al otro como un compañero de entendimiento, alguien que podía enseñarle algo valioso y con quien podían compartir momentos de vida en medio de un mundo que a menudo era impredecible y peligroso. El hombre comenzó a cuidar detalles que antes no le habrían parecido importantes, cómo caminaba Nayeli para no cansarse, cómo preparaba sus alimentos y cómo se movía por el bosque con tanta seguridad. Nayeli, por su parte, empezó a notar gestos de atención y consideración, como si él quisiera asegurarse de que ella estuviera cómoda y segura. Sin palabras, esos gestos creaban un vínculo emocional que ninguno de los dos podía ignorar. A medida que el sol se ocultaba y el cielo se llenaba de colores cálidos, ambos comprendieron que algo importante estaba sucediendo: la trampa inicial, que había sido creada para capturar, había dado paso a una relación inesperada, basada en la comprensión y la conexión genuina. Aquella experiencia les enseñó que incluso en situaciones donde se esperaba conflicto, podía surgir algo valioso si se actuaba con respeto y paciencia. El día terminaba y ambos regresaban por caminos separados, conscientes de la importancia de lo que había ocurrido. Nayeli sentía que su mundo se había ampliado sin abandonar sus raíces, y el hombre comprendía que su misión podía transformarse en algo mucho más significativo que simplemente cumplir órdenes. Cada encuentro los acercaba, pero también los preparaba para desafíos futuros, sabiendo que la confianza y el respeto mutuo serían la base de todo lo que vendría. Con el paso del tiempo, Nayeli y el hombre que había sido enviado para atraparla se encontraban con mayor frecuencia. Cada encuentro se había convertido en un espacio seguro donde podían conversar, compartir experiencias y aprender el uno del otro. Su relación, que comenzó con desconfianza y cautela, había evolucionado hasta convertirse en algo mucho más profundo, un vínculo basado en respeto, curiosidad y aprecio mutuo. Aún así, ambos eran conscientes de que no podían ignorar la realidad que los rodeaba. Él tenía responsabilidades que cumplir con los colonos y su trabajo como ranchero, mientras que Nayeli debía proteger a su tribu y asegurar la seguridad de su familia. Cada momento compartido debía equilibrar la cercanía emocional con la prudencia. Aún así, ambos sentían que había algo especial entre ellos, algo que superaba los límites de su misión y sus deberes.
Un día, mientras se encontraban en el claro secreto que Nayeli le había mostrado semanas atrás, surgió una conversación más profunda que las anteriores. Él le confesó que había comenzado su misión con la intención de atraparla, pero que no podía continuar con la idea de hacerle daño. Nayeli escuchó atentamente, comprendiendo la sinceridad en sus palabras. Por primera vez, el pasado que los había separado dejó de importar, y lo que realmente contaba era la relación que habían construido juntos. Nayeli se sorprendió al escuchar que él había decidido cambiar la forma en que veía su trabajo y su vida. Aquella confesión fue un momento de honestidad que fortaleció aún más la confianza entre ellos. Ella, con su carácter firme pero comprensivo, entendió que las personas podían cambiar cuando se les ofrecía la oportunidad de actuar con respeto y empatía. En ese instante, ambos sintieron que podían construir algo más allá de la desconfianza inicial, una verdadera amistad que, con el tiempo, se transformaría en algo más profundo. El hombre comenzó a pasar más tiempo con Nayeli, aprendiendo sobre su vida y la de su tribu. Ella le enseñó a moverse con cuidado por el bosque, a leer las señales de los animales y a respetar los ritmos de la naturaleza. Él, a cambio, compartió historias de su familia, de la vida en el rancho y de los lugares que había conocido. Cada intercambio de conocimiento reforzaba la admiración mutua y permitía que ambos comprendieran que, aunque venían de mundos diferentes, podían coexistir de manera armoniosa. Con el tiempo, los encuentros dejaron de ser secretos. La tribu de Nayeli empezó a notar la relación y, aunque al principio hubo sorpresa y cierto recelo, también surgió curiosidad y aceptación. La joven Apache había demostrado que el respeto y la sinceridad podían superar la desconfianza inicial. El hombre, al ver la importancia de la familia y la comunidad para Nayeli, comprendió que debía actuar con cuidado y consideración, ganándose poco a poco la confianza de todos. Un día, mientras compartían historias cerca del río, Nayeli le preguntó cómo se sentía realmente sobre su vida y su trabajo. Él respondió con honestidad, explicando que su perspectiva había cambiado gracias a ella. Su misión de capturarla ya no tenía sentido en el contexto de lo que habían construido juntos. Ella lo escuchó con atención y sonrió, comprendiendo que la confianza y la comprensión podían transformar incluso las situaciones más complicadas en oportunidades de crecimiento y conexión. La relación continuó creciendo, basada en la paciencia, la empatía y el respeto. Ambos comenzaron a planear un futuro que integrara sus mundos, sin abandonar sus raíces ni su identidad. Nayeli seguía siendo una joven apache fuerte y valiente, y él un hombre que aprendía a valorar la vida desde una perspectiva diferente, apreciando la sabiduría y la habilidad de su compañera. Cada encuentro fortalecía el vínculo, y la atracción mutua se convirtió en un sentimiento profundo que ambos reconocían sin necesidad de palabras grandiosas. Un momento clave ocurrió cuando él propuso visitarla durante un festival tribal. Nayeli aceptó con cautela, consciente de que mostrarlo a su comunidad requeriría cuidado y respeto. Durante el festival, la comunidad observó cómo él se comportaba con consideración y humildad, aprendiendo rápidamente las costumbres y mostrando interés genuino por la gente y la cultura de Nayeli. Con el tiempo, los miembros de la tribu comenzaron a aceptar su presencia, reconociendo que su intención era sincera y que la joven lo apreciaba de manera auténtica. La relación, entonces, se consolidó no solo entre ellos, sino también con la aceptación de quienes rodeaban a Nayeli. El hombre ya no era un extraño, sino alguien que había aprendido a respetar la vida, las tradiciones y la sabiduría de la tribu. Nayeli, por su parte, comprendió que podía confiar en él, que sus intenciones eran sinceras y que podían construir un futuro juntos sin abandonar quienes eran realmente. A medida que pasaron los meses, su vínculo se fortaleció. Cada encuentro se convertía en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Compartían momentos sencillos pero significativos, caminatas por el bosque, observación de los animales, preparación de alimentos y conversaciones largas sobre la vida y los sueños. La conexión entre ambos se volvió tan profunda que se dieron cuenta de que no podían imaginar sus vidas sin la presencia del otro. Finalmente, llegó el momento en que decidieron formalizar su unión.
No fue un acto impulsivo, sino una decisión cuidadosamente meditada basada en años de confianza, respeto y comprensión mutua. Nayeli y el hombre entendieron que, a pesar de sus orígenes diferentes y de los obstáculos que habían enfrentado, podían construir una vida juntos basada en la igualdad, el afecto y la admiración. La comunidad tribal participó en la celebración, reconociendo que la unión de ambos representaba la posibilidad de reconciliación y respeto entre mundos distintos. El día de la ceremonia fue sencillo pero lleno de significado. Nayeli y él intercambiaron palabras de compromiso y promesas de respeto y apoyo mutuo. Los rituales incorporaron elementos de la tribu Apache y la experiencia del hombre en el mundo exterior, creando un acto que simbolizaba la integración de sus vidas y la aceptación de ambos mundos. Fue un momento de alegría y reflexión, donde cada participante comprendió la importancia de la confianza, la paciencia y el respeto en las relaciones humanas. Después de la ceremonia, Nayeli y su esposo comenzaron una vida juntos marcada por la colaboración y la comprensión. Aprendieron a apoyarse mutuamente en los desafíos diarios, desde la protección del territorio hasta la gestión de recursos y la vida cotidiana en la tribu. Cada día fortalecía su unión, y ambos sabían que su historia era un ejemplo de cómo la paciencia, la empatía y la honestidad podían transformar incluso los comienzos más inesperados en relaciones duraderas y significativas. Con el tiempo, su historia se convirtió en un relato que la tribu contaba a las nuevas generaciones. No era una historia de enfrentamiento ni de conflicto, sino de cómo la comprensión y el respeto podían superar la desconfianza y unir a personas de mundos distintos. Nayeli y su esposo se convirtieron en un símbolo de que, incluso en circunstancias complicadas, era posible construir relaciones basadas en la admiración mutua y la colaboración. Cada amanecer que compartían era un recordatorio de cómo la vida podía sorprenderlos de manera positiva. La joven Apache, que una vez había estado preparada para enfrentar la trampa de un extraño, ahora caminaba junto a él como compañera y amiga, compartiendo la responsabilidad de cuidar su comunidad y sus tradiciones. Y el hombre, que inicialmente había llegado con una misión de captura, aprendió que la verdadera fuerza no estaba en la autoridad ni en la obediencia ciega, sino en la comprensión, la paciencia y la capacidad de adaptarse a nuevas perspectivas. La reflexión final de su historia es clara, incluso en situaciones donde se espera conflicto o enfrentamiento, la empatía, la honestidad y el respeto mutuo pueden transformar las relaciones humanas. Nayeli y su esposo demostraron que la paciencia y la consideración pueden abrir caminos inesperados, y que la verdadera conexión surge cuando ambos están dispuestos a comprender y valorar al otro. Su historia sigue siendo un ejemplo de cómo el respeto, la confianza y la admiración mutua pueden superar diferencias culturales, históricas y personales, creando un vínculo duradero que enriquece la vida de quienes lo comparten. Así concluye la historia de Nayeli y su esposo. De un encuentro cargado de tensión y desconfianza, surgió una relación basada en la comprensión y el afecto, que no solo transformó sus vidas, sino también la percepción de quienes los rodeaban. La joven Apache y el hombre que alguna vez fue su enemigo encontraron en la paciencia y el respeto la clave para construir un futuro juntos, demostrando que incluso las circunstancias más inesperadas pueden dar lugar a relaciones significativas y duraderas.